Muy buenas noches, miembros de la familia. Abran, por favor, la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Estamos terminando el 16. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Asegurémonos entonces que estamos sin pecado en confeso. Gracias, Dios Padre, por el continuo privilegio que nos das de exponernos a el programa divino para que éste sea metabolizado por el Espíritu Santo y nosotros tengamos la oportunidad de aplicarlo a nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Y estamos en Hebreos, capítulo 12, versículo 16, que dice que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia progenitura. Y esto nos llevó a observar esa expresión de la caída, que es la arrogancia. Y la arrogancia es el producto de estar funcionando como lo que somos para nosotros y no como lo que somos para Dios. En el estudio de la arrogancia, llegamos a esta conclusión. La arrogancia rechaza la autoridad. La arrogancia motiva los pecados emocionales, como el miedo, la preocupación, la ansiedad. Eso es producto de la arrogancia. El odio, el enojo, la violencia, el rencor, el asesinato. Y la arrogancia es el estar orientados a nosotros, en lugar de estar orientados a Dios. Para estar orientados a Dios, tenemos que estar con la luz prendida, o sea, en la plenitud del Espíritu y inhalando y o exhalando el punto de vista divino. De otra forma, la expresión de la arrogancia va a ser continua. Y aquí estamos viendo las diferentes expresiones. Miedo, preocupación, ansiedad, odio, enojo, violencia, rencor, asesinato, culpa, autolástima. La arrogancia se reproduce a sí misma en celos, amargura, implacabilidad, motivación de venganza y su función, que es el actuar hacia otros, ambición y competencia excesiva, chisme, calumnia y el juicio de otros. Eso no es más que estar viviendo en la podredumbre de la plenitud de la caída. Y la arrogancia, convertida en autorrectitud, produce el legalismo. La arrogancia psicopática incluye lo siguiente: el psicópata histérico, el mentiroso patológico, el psicópata amoral, el psicópata sexual, puras expresiones diferentes, pero aquí estamos viendo su análisis. El psicópata fanático. Todo esto es producto de la arrogancia y es producto de estar fuera de comunión. Y lo que nos llevó aquí fue precisamente el análisis de lo que estaba sucediendo con Esaú. Entonces, la arrogancia existe en muchas opiniones políticas también. La arrogancia política, por ejemplo, que trata de cristianizar a una nación. Aquí no estamos para cristianizar a nadie. Cada uno tiene un programa divino para estar respondiendo a la iniciación de Dios.
nacer de nuevo y tener el apetito para continuar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Arrogancia existe entonces a través de la caída, lo cual nos lleva ahora a Hebreos 12:17. Porque ustedes saben que inclusive después, cuando Esaú deseó heredar la bendición, al haberse dado cuenta de lo que había hecho por un plato, fue rechazado. Y fue rechazado porque no encontró ocasión para arrepentimiento. Y este concepto de arrepentimiento es un concepto que hay que entender. De otra forma, entra uno a una serie de eventos religiosos tratando de ganar la aprobación de Dios, pagando algo a Dios, y no es más que citar nuestro pecado y regresar a la pista, como vamos a estar viendo. Entonces, porque ustedes saben que inclusive después, cuando Esaú deseó heredar la bendición, él fue rechazado, porque no encontró ocasión para el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es metanoeo, cambio de forma de pensar. Y el cambio de forma de pensar tiene que ver con estar funcionando dentro del esquema divino. En cuanto a Cristo, ese es el primer cambio de forma de pensar que sucede cuando nacemos de nuevo. Aunque buscó el arrepentimiento con lágrimas y con una serie de acciones. Cambio de mente entonces. Cambio de mente requiere orientación al plan de Dios. Y para orientarnos al plan de Dios, tenemos que estar funcionando con recursos divinos, que son la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Y en esa forma vamos a poder estar funcionando como lo que somos para Dios. De otra forma vamos a estar funcionando como lo que somos para nosotros. Y todos los días lo vamos a hacer. Y a lo mejor todo el día o únicamente partes del día. Aquí lo importante es estar liberando el tiempo. Y lo liberamos a través de los recursos divinos. Y por eso toda esta información está disponible para entender el programa. Nosotros debemos orientarnos a estar funcionando y funcionando pensando. No debemos orientarnos a estar sintiendo, porque eso es una de las respuestas a entender religiosamente el arrepentimiento. Podemos sentirnos arrepentidos, pero lo que se refiere al plan de Dios es metanoeo y es 1 Juan 1:9. Debemos orientarnos a estar pensando, no a estar sintiendo. Y el estar pensando es el estar aplicando el punto de vista divino, metabolizado. Y para que sea metabolizado, tuvimos que estar tomando decisiones. Porque las decisiones que nosotros tomamos van a determinar la vida que nosotros vivimos. Y las decisiones que nosotros tomamos en cuanto al programa divino es lo más importante de nuestra vida. Entonces, debemos orientarnos a estar pensando, aplicando el punto de vista divino, metabolizado en cuanto al plan de Dios. Y entre más punto de vista divino tengamos metabolizado, más vamos a estar aplicando el plan de Dios. Pero durante el día nos vamos a resbalar. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Tenemos una naturaleza de la caída que continuamente nos está tocando la puerta y le abrimos.
Y aquí tenemos un caso ilustrado con Esaú. Si Esaú y nosotros continuamos vivos, después de haber hecho algo terrible, como vender nuestra progenitura por un plato de frijoles, nosotros debemos ser objetivos y citar el pecado. Así tan fácil, es muy fácil para nosotros, pero esto requirió todo un programa divino y sufrimientos que nunca podríamos entender. En el hecho de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios. Y lo repito para ustedes y para mí continuamente para que nos orientemos al precio, el precio que fue pagado para que nosotros pudiéramos estar liberados y pudiéramos únicamente quitar el pecado y regresar al programa divino. Entonces, no debemos orientarnos a estar pensando, sintiendo, sino pensando, aplicando el punto de vista divino, porque va a haber muchos momentos durante el día en que va a haber una serie de circunstancias o una serie de memorias que nos van a llevar a estar sintiendo. Pero lo importante es qué estamos pensando. Porque continuamente vamos a estar sintiendo, pero lo importante es qué estamos pensando. Si Esaú y nosotros continuamos vivos después de haber hecho algo terrible, y como ilustración tenemos lo que Esaú hizo, como vender nuestra progenitura por un plato de frijoles, nosotros debemos ser objetivos. Y debemos ser objetivos funcionando en la plenitud del Espíritu. Va a ser la única forma. De otra forma vamos a tener los ojos puestos en yo y otra persona muy importante, yo. O buscando la aprobación de otros o buscando la aprobación de Dios. Aquí no estamos para buscar la aprobación de nadie, sino para continuar avanzando, avanzando. Y la forma de utilizar esa objetividad es clara y no puede haber nada más sencillo. La forma es si citamos nuestro pecado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Y continuar el evento. Porque si todos estamos respirando, el evento continúa. Pero continuamente vamos a estar orientados en el evento a nuestras carrocerías o el lugar donde vivimos o el clima o las personas con quienes estamos. Y lo importante es nuestra relación íntima con Dios en cualquier circunstancia. Y todas las circunstancias no son más que oportunidades. Y entonces continuamos el evento. El evento de nuestra vida. Y el evento de nuestra vida es el inhalar y exhalar el punto de vista divino para ejecutar el propósito para el que continuamos vivos después de nacer de nuevo. ¿Y para qué continuamos vivos? Para crecer en orientación al plan de Dios. Y por eso tenemos Juan 8:31, que continuamente aparece en el menú. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen, y esto es para cada uno de nosotros, si nosotros permanecemos, si somos consistentes, si persistimos en su palabra, que es la palabra de Dios, entonces nosotros y todos los miembros de la familia real seremos verdaderamente sus estudiantes, sus discípulos. Y en esa forma, continúa 8:32, ¿quién
no escatimó, quien no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Ahí está la provisión de nuestra gran liberación. Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que Dios Padre lo entregó como sustituto para ser juzgado por cada uno de nosotros. Y aquellos que crean o aquellos que no crean, para ser juzgado por todos los miembros del género humano. ¿Cómo entonces? ¿Cómo no nos dará con Él, con Jesucristo, en gracia a nosotros, para nuestro beneficio, todas las cosas? Y todas las cosas es todo lo que Él considera que necesitamos para estar funcionando con la mayor objetividad. Filipenses 2:6. Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios, en su deidad, Él no consideró igualdad con Dios como algo que aferrarse, sino que se privó a sí mismo de la función propia de la deidad cuando recibió la forma de un siervo habiendo nacido igual al hombre. Todo esto para el pago y poder entender la importancia de orientarnos a incitar nuestro pecado. ¿Por qué es tan fácil? Porque Dios Padre no escatimó ni su propio Hijo y porque Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios. Y todos los pecados le fueron vaciados. Y hallándose entonces en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y una muerte que fue el pago sustitucionario. Y una muerte de cruz, en donde todos los pecados del género humano le fueron vaciados. Filipenses 2:9. Por lo tanto, también Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título que es por arriba de todo título real, el tercer título nobiliario, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y regresando a nuestro pasaje, entonces, Hebreos 12:16, que ninguno sea inmoral o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia progenitura. Pero si nosotros pecamos, no debemos orientarnos precisamente a todo el evento que nos ha sido informado. Entonces, Esaú se arrepintió y en ese arrepentimiento estuvo en máxima confusión. El arrepentimiento, que es la palabra metanoeo, significa cambio de mente, o sea, cambio de forma de pensar, y no incluye ningún sentimiento. Va a haber unos sentimientos que van a estar acompañando ahí, pero el metanoeo en sí no incluye sentimiento. Así que si vendió su progenitura, tenía la oportunidad del metanoeo, pero no practicó el metanoeo y nos desinformado. Y la miseria que estuvo viviendo. El arrepentimiento, entonces, que es el metanoeo, significa cambio de mente. Y esa es la forma de manejar una violación. Cambio de mente. Va a haber sus sentimientos ahí, pero no debemos de permitir
que los sentimientos vengan a determinarnos, porque nos van a estar estorbando. Y por eso tenemos el gran número para la emergencia del alma. Primera de Juan 1.9, el 1.9. Si citamos, si confesamos, metanoeo, homologueo, nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. ¿Por qué? Porque el tetelestai se llevó a cabo. Ahora, el concepto de arrepentimiento, por lo general se asocia erróneamente con emoción. Se asocia con emoción. Ahí está el asunto que acabamos de observar. Y cómo te sientas en cuanto a lo que acabas de hacer no va a regresarnos a comunión con Dios. Lo importante es ese 119, máxima objetividad para estar liberando el tiempo. Lo único que nos regresa a comunión es el citar el pecado. Ahí está, 1 de Juan 1.9. Si citamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. No tenemos que pagar nada, pues todo ha sido pagado. No hay que irse de rodillas en ningún lado. Cítalo. Regresa a comunión. Y con la luz prendida va a haber el apetito para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino mientras los minutos siguen pasando. Porque va a haber un momento en que se termina la oportunidad del crecimiento espiritual, pero por eso es tan importante este pasaje con la información que se nos presenta en cuanto a la confusión del arrepentimiento. Entonces, lo mismo que le sucedió a Esaú, nos puede suceder a cada uno de nosotros cuando buscamos la aprobación de Dios, o cuando buscamos la aprobación personal, o cuando buscamos la aprobación de otros, que son expresiones perfectamente naturales, pero deben ser trascendidas con el punto de vista divino metabolizado. Y eso solamente es posible a través de la plenitud del Espíritu, en donde vamos a tener el apetito para aplicar el punto de vista divino y para inhalar más. Entonces, en el instante en que citamos nuestro pecado, nosotros nos identificamos con el plan de Dios, estando llenos del Espíritu. Al estar llenos del Espíritu, estamos saboreando la riqueza producto del tetelestai. Por eso, lo mismo que le sucedió a Esaú, nos puede suceder a nosotros. Pero una vez que todo está consumado, es para funcionar con la máxima objetividad, y por eso estamos observando la importancia de 1.9. En el instante que citamos nuestro pecado, nosotros nos identificamos con el plan de Dios, estando llenos del Espíritu. Y en ese estado, en comunión con Dios, experiencial, nosotros vamos a estar liberando el tiempo. En el momento en que nosotros citamos nuestro pecado, estamos liberando el tiempo de los efectos de la caída. Pero en cualquier momento nos vamos a resbalar y debemos estar listos para la dinámica
tanto para caer como para levantarnos. Efesios 5:14 entonces, por eso él comunica, despierta, levántate, levántate de tu condición. Tú que duermes, ven a tener conciencia de tu condición, de tu estatus, al estar buscando la aprobación de Dios. Si existe la culpabilidad, se existe el pecado y se avanza, porque el pecado ya fue pagado. De otra forma, estamos funcionando en un reversionismo, o sea, vamos de reversa. Y en el momento en que citamos nuestro pecado, estamos despertando y nos estamos levantando de los muertos, o sea, de los separados para Dios. Y en esa forma brilla la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque Cristo se presentó como yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entre más punto de vista divino tenemos metabolizado, más vamos a estar caminando en la luz. Pero podemos tener toneladas del punto de vista divino metabolizado, pero si estamos fuera de comunión, no podemos utilizar su energía y su luz. Efesios 5:15. Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de cómo caminan, no como sonsos, sino como sabios. Efesios 5:16. Sigan redimiendo, ahí está esa palabra, liberando. Sigan liberando, que es el estar comprando el tiempo, y lo compramos con el punto de vista divino metabolizado. Compré un minuto con el punto de vista divino. Porque si no estamos funcionando con el punto de vista divino metabolizado, estamos funcionando con el punto de vista de nuestra naturaleza de la caída y con el punto de vista del cosmos. Sigan rendimiento entonces el tiempo, porque los días son malos. ¿Y por qué son malos? Pues porque estamos en un cosmos gobernado por un perdedor sentenciado que se llama Satanás, y además porque tenemos una naturaleza de la caída. Estamos en el combate. En el momento que abrimos los ojos y tenemos conciencia, en ese momento se empezó el combate. Porque en ese momento podemos estar preocupados o con miedo o sintiendo culpa. Y ese es el momento para estar orientados. Y si tuvimos miedo, tuvimos culpa o andamos juzgando a otros, entonces es el momento de citar nuestro pecado y regresar a la pista. Por eso, otra vez, Efesios 5:15, por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de cómo caminan, no como sonsos, sino como sabios. Efesios 5:16, sigan liberando, sigan redimiendo, comprando, liberando el tiempo, porque los días son malos, o están llenos de maldad, llenos del punto de vista cósmico, buscando y buscando y buscando. Interesantísimo, porque todos estamos expuestos a esto, todos los días. Efesios 5:17. A consecuencia de esto, el hecho que debemos comprar el tiempo con el capital divino de su palabra es esencial. Dejen de venir a ser ignorantes. Entre más punto de vista divino tenemos metabolizado, porque lo podemos tener acumulado como información académica. Lo importante es que esté metabolizado. Ahora, puede estar metabolizado, pero si no estamos en la plenitud del espíritu, no vamos a poder aplicarlo.
porque ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores, pero podemos estar viviendo experiencialmente como perdedores. Nunca vamos a vivir posicionalmente como perdedores, pero experiencialmente lo vamos a hacer. Y es el momento que nos está presentando con Esaú. Y todos vamos a tener nuestros momentos de Esaú. A consecuencia de esto, el hecho que debemos estar comprando el tiempo, y lo compramos con capital divino. Y el capital divino es la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. El capital divino de su palabra. Para que ese capital pueda estar siendo utilizado, entonces obviamente se requiere la plenitud del Espíritu. Dejen de venir a ser ignorantes. Lo más importante de nuestra existencia. Primero fue el exponernos a la información de que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tiene uno vida eterna. Y en el momento que tenemos la vida eterna, entonces continúa el evento experiencial. ¿Y qué vamos a hacer toda esa experiencia? Pues nos podemos andar arrepintiendo todo el día y buscando. O podemos estar parados firmes. A consecuencia de esto, entonces, el hecho de que debemos estar comprando o liberando el tiempo con capital divino de su palabra, dejen de venir a ser ignorantes, sino entiendan completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, el diseño del Señor, su majestad. Efesios 5:18. Dejen de estar intoxicados con vino, por medio del cual hay abandono. O sea, un estilo de vida de autoabsorción, que es el que estamos viendo en la ilustración de Esaú y que nosotros podemos estar observando durante el día en nuestras vidas. Y por eso tenemos que estar listos para citar nuestra independencia, el plan de Dios y regresar al combate armados. Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay abandono. O sea, un estilo de vida de autoabsorción. Pero sigan estando llenos del Espíritu. Ahí está la plenitud del Espíritu. El lujo más grande que puede existir en el universo. Nosotros tenemos el acceso todos los días. Y podemos estar en el desierto, en el camello, en la prisión o en el palacio más extraordinario. Si no tenemos la plenitud del Espíritu, estamos viviendo en la miseria. Dios Hijo se hizo hombre para pagar por el pecado de Esaú y para pagar por cada pecado de todos los miembros del género humano, de cada uno de nosotros. Hebreos 12:16, regresamos entonces. Que ninguno sea inmoral ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su propia progenitura. Hebreos 12:17. Porque ustedes saben que inclusive después, cuando él, referencia a Esaú, cuando él deseó heredar la bendición de la progenitura, él fue rechazado. Porque no encontró ocasión para el arrepentimiento, o sea, para el cambio de mente en cuanto a Cristo. Aunque la buscó con lágrimas, es del sentimiento. Y esto nos es presentado a nosotros para que nos orientemos de la importancia del metanoeo, que es un cambio de forma de pensar. Cita tu pecado
y en ese momento se llenó del Espíritu. Al estar lleno del Espíritu, descansa en lo metabolizado y aplícalo. Esaú no encontró ocasión para el arrepentimiento. No encontró la avenida que lo llevara a la comunión con Dios a través de sacrificios y penitencias para pagar su pecado y satisfacer la justicia de Dios. Ningún miembro del género humano nacido dicótomo y condenado puede propiciar la justicia de Dios. La justicia de Dios solamente podía ser propiciada por una humanidad verdadera, con máximo crecimiento espiritual, lo cual le llevó al evento de la cruz a través de haber nacido de nuevo y haber estado creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual es ilustrado en Lucas 2:40. El niño crecía y yo cuando estoy preparando el menú tengo que irme y buscar este platillo. ¿Dónde está? Ya lo encontré, aquí está. Y aquí está el platillo. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Y este es nuestro Salvador. Este es el niño que crecía y se fortalecía en sabiduría, en su humanidad sin pecado, para entender y para crecer espiritualmente. La propiciación es el evento que propicia la justicia de Dios a través del vaciar todos los pecados en su Hijo Jesucristo. Filipenses 2:6. Quien existiendo eternamente en su esencia, como Dios eterno, o sea, Jesucristo en su deidad, en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se privó a sí mismo de la función propia de la deidad cuando recibió la forma de un siervo. Y ahí está el niño que crecía y se fortalecía en sabiduría para crecer espiritualmente y llegar a la cruz con máximo crecimiento espiritual a pagar por los pecados. Filipenses 2:8. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, viniendo a ser obediente al plan del Padre, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Filipenses 2:9, por lo tanto, también Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo título real. El Rey de Reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de la mañana. Ahora, a consecuencia de toda esta información, siendo metabolizada, es que podemos entender el metanoeo y el venir a estar funcionando en comunión con Dios. El cambio de forma de pensar y habiendo cambiado de forma de pensar y citado el pecado, tenemos la oportunidad de entender por qué es tan fácil regresar a comunión.
Y por eso en Filipenses 3:13, nuestro hermano Pablo nos dice desde la prisión en Roma, miembros de la familia real, yo mismo no evalúo que ya lo haya alcanzado. O sea, la madurez espiritual. Pero en una cosa me concentro. Filipenses 3:14. Yo prosigo a la meta. O sea, el objetivo. Para el premio del supremo llamamiento de Dios, lo cual está en Cristo Jesús. Entonces, cita tu pecado y olvida tu pecado. Olvidando lo que queda atrás. Y constantemente avanzando hacia lo que está adelante. Y con eso regresamos a nuestro Hebreos 12:17. Porque ustedes saben que inclusive después, cuando él, Esaú, deseó heredar la bendición, él fue rechazado porque no encontró ocasión para el arrepentimiento, para el cambio de mente. Aunque lo buscó con lágrimas a través de una serie de esfuerzos. Por lo cual es importante el entender el programa divino y el hecho de que todo ha sido pagado. ¿Okay? Y lo cual nos lleva a Hebreos 12:18. Y tengo 18-22 porque vamos a ver todo este pasaje. Pero lo importante es que nos orientemos a la importancia de citar el pecado, y citando el pecado, regresamos a comunión con Dios. Para poder manejar el concepto del estar buscando la aprobación de Dios. Hebreos 12:18-22. Aunque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Y el mandato era, si aún una vez te toca el monte, serás apedreado. Será apedreada, perdón. Y todo esto era un espectáculo horrible que estaba siendo presentado. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado, estoy temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios. Se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios. Segundo, se movió así. Del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Ahora, vamos a analizar cada uno de estos conceptos que tienen que ver con el programa divino. Y es la continuación de Esaú no encontrando ocasión para el arrepentimiento. Sin embargo, vamos a observar todos los efectos que tienen que ver con el programa divino. Por eso dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo,
la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la Asamblea General y reunión de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, cada uno de estos conceptos nos lleva a entender el programa divino, y el programa divino tiene que ver con la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Por lo cual, quiero regresarme a este concepto importantísimo, el concepto del arrepentimiento, que es el concepto esencial que tiene que ver con el pasaje que estamos viendo. El concepto del arrepentimiento, por lo general, se asocia erróneamente con emoción. Y el metanoeo, que es la palabra utilizada, no tiene sentido emocional. Pero si andamos buscando la aprobación personal, la aprobación de Dios, la aprobación de otros, vamos a andar emocionales. Y tenemos que estar funcionando, pensando. O sea, funcionando en la vida espiritual. ¿Y cómo te sientas? En cuanto a lo que hayas hecho, no va a regresarte a comunión con Dios. Y todos vamos a tener momentos de que, híjole, okay, ahí tenemos, Padre, quita tu pecado. De inmediato al tribunal, cita tu pecado y en ese momento eres perdonado. Y eres perdonado porque ya fue pagado. Pero sin esta información, pues obviamente vamos a andar busque y busque y busque el arrepentimiento, como Isaú lo hizo. Y el día de hoy puede haber millones que anden buscando el arrepentimiento. Lo importante es traer la luz prendida para tener el apetito, para orientarnos a la información del punto de vista divino y estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Entonces, el concepto de arrepentimiento, por eso quise repetirlo, porque es un concepto que normalmente no se entiende. Nosotros no tenemos que pagar por nada, pues todo ha sido pagado. Una vez que el tetelestai se llevó a cabo, es que ya todo estaba pagado. Es que la redención se había llevado a cabo, la propiciación se había llevado a cabo y la reconciliación se había llevado a cabo. Todo fue pagado en la cruz por nuestro Salvador, Dios Hijo, hecho hombre, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de saborear el programa divino y estar funcionando como lo que somos para Dios, como hijos, herederos, sacerdotes y embajadores, en nuestra posición. Experiencialmente, ese es el concepto. En nuestra posición, siempre vamos a estar siendo hijos, herederos, sacerdotes y embajadores una vez que nacemos de nuevo. Pero experiencialmente, solamente podemos funcionar ahí cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Y para eso es que es tan importante lo que hemos estudiado de 1 de Juan 1:9, que es extraordinario, increíble, como nos ha sido regalada toda esta información, que fue comprada en la cruz. Efesios 5:15, por lo tanto estén alertas en cuanto a la exactitud de cómo caminan, ¿okay? No como sonsos, sino como sabios. Y al estar caminando en la plenitud del Espíritu, estamos caminando como sabios y entendemos el programa. De otra forma, pues vamos a andar aquí buscando y buscando y buscando. Y por eso tenemos esta ilustración tan importante a la que
le estamos sacando jugo. Efesios 5:16. Sigan liberando el tiempo, y liberamos el tiempo cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Porque los días son malos, los momentos son malos. Porque estamos en un mundo perdido y tenemos una naturaleza de la caída. Aunque podemos estar bajo máxima prosperidad, pero estar fuera de comunión. Efesios 5:18. Dejen de estar intoxicados entonces con vinos, pero sean llenos del Espíritu. Ahí están los solucionadores. Cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, descansa en lo metabolizado. Y en esa forma podemos estar liberando el tiempo. Y si en cualquier momento pecamos, ese es el momento en que citamos nuestro pecado. No es un momento para andar buscando arrepentimiento. Dejen de estar intoxicados. Hebreos 12:16. Que ninguno sea inmoral o profano como Esaú, porque Esaú está siendo inmoral y profano en andar buscando la aprobación personal y la aprobación de Dios. Que por una comida vendió su propia progenitura. Hebreos 12:17. Porque ustedes saben que inclusive después, cuando él deseó heredar la bendición, él fue rechazado, porque no encontró ocasión para el metanoeo, sino que anduvo buscando a través de ese concepto del arrepentimiento. No tuvo ocasión para el verdadero metanoeo en relación con Cristo. Para que sea el metanoeo, tiene que estar relacionado con el hecho de que ya está pagado. Cítalo, ya está pagado. Sino que continuó buscando y buscando y buscando, y con lágrimas. Y Esaú no encontró ocasión para el arrepentimiento. Y el día de hoy nosotros podemos caer en esa condición. Va a haber muchos momentos en que vamos a tener esa tendencia y tenemos que ser objetivos, porque los segundos están pasando, y cada segundo que pasa fuera de comunión es un segundo donde estamos tirando nuestra vida a la basura y recogiendo basura. De ahí la importancia de estar orientados continuamente al plan perfecto de Dios, el plan perfecto de Dios. Y Esaú entonces es esta ilustración diseñada por Dios para que nosotros entendamos todo el concepto de la liberación, de la condenación, de la propiciación, porque la propiciación es el evento que propició la justicia de Dios a través de vaciar todos los pecados de Saúl, los pecados de todos los miembros del género humano. Y una vez vaciados y pagados, mientras Cristo exclamaba Eloi, Eloi, lama sabachthani, para que se registrara lo que estaba sucediendo, que estaba siendo separado de él, porque los pecados de Esaú y de cada uno de nosotros y de todos los miembros del género humano le estaban siendo vaciados. Pero una vez que el último pecado le es vaciado, entonces expresa tetelestai, todo está pagado, todo está consumado. Y por eso es que tenemos la información. Si permanecemos en su comunicación, en su palabra, nosotros vamos a orientarnos al programa divino y vamos a estar parados firmes, habiéndonos ceñido con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y de ahí la importancia de todas las expresiones
expresiones de liberación, y las expresiones de liberación tienen que ver con el hecho de que todo está pagado. Y al estar pagado, entonces lo único que hay que hacer es reclamarlo a través de citar nuestro pecado. No es que lo reclamemos, sino que citamos nuestro pecado y en esa función regresamos a comunión. Y si nos permite continuar respirando, es para, en medio del combate, estar funcionando con los recursos divinos. Y por eso vimos aquí a nuestro hermano Pablo. Y en nuestra próxima sesión vamos a continuar precisamente con Hebreos 12, y lo voy a leer otra vez, 12, 18 a 22, para que vean cómo va a estar extraordinaria toda esta información. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta. Ni de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Y el mandato tiene que ver con estar funcionando en el programa divino. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general de la reunión de los miembros de la familia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Gracias Dios Padre por el privilegio tan extraordinario que tenemos de exponernos a toda esta verdad. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser material para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.